Somos por naturaleza seres plenos. Eso quiere decir que durante el resto de la vida tenemos la capacidad de contactar esa plenitud de manera incondicional. Juntos en este espacio vamos a explorar diferentes maneras de hacerlo. Bienvenidos al podcast de Habilidades de Vida. Una sociedad que tenga escaso contacto con el mundo emocional es muchísimo más fácil de controlar o de mantener bajo el orden del sistema que una sociedad que se mantenga en contacto con las emociones, porque sabemos que las emociones mueven un montón, son un sube y baja, una montaña rusa de sensaciones que pueden conducir a muchísimas cosas, y esa manera de gestionar las emociones ha sido de alguna forma una manera de control. Si cogemos la línea de tiempo de la humanidad como especie y revisamos qué ha pasado con las emociones, estuvieron prohibidas muchísimos años, cientos de años, estuvieron reprimidas otros muchísimos años más. Creemos ahora que estamos en una época, en una era en donde las emociones son muy bienvenidas y estamos en el fondo empezando a reconciliarnos con ellas, pero nos falta un montón de camino para realmente entenderlas como mensajeras relevantes, aunque no esenciales, porque emoción es una visita, esencia es algo profundo, estático, intacto, constante. Una emoción no modifica la esencia, pero las emociones también son importantes y llegan a mover cosas que necesitan ser vistas y atendidas. Y el mecanismo, como les digo, ha sido siempre déjalas a un ladito porque son peligrosas de alguna manera, no las atiendas, continúa como si nada o haz lo que puedas con eso, pero no te detengas mucho y sigue la vida, porque en el fondo es una manera de controlar y de supuestamente mantener el orden, pero sí sabemos el orden externo, porque a nivel interior no hay nada que desordene más que una emoción que necesita espacio y aún así no logra ser atendida. Bienvenidos a este episodio número 72 de Habilidades de Vida. Habilidades es un centro, es una escuela digital de desarrollo del ser. Es un espacio para que nos conozcamos mejor, para que sepamos cuáles son esos recursos que la vida nos está dando de forma interna y gratuita para vivirla de una manera más plena y para que nos conectemos con la vida tal cual es. Aquí les voy a traer varias historias. Yo estudié en la Universidad de Barcelona una especialización que se llama Educación Emocional. Yo soy educadora emocional y amo mucho la academia y toda la parte de gestión y científica que hay detrás del universo de las emociones, pero siento que actualmente en la sociedad sigue habiendo una trampa con respecto a su gestión, a la gestión de las emociones y a la forma en cómo las vivimos, porque les decía, en la historia no se hablaba de emociones. Si no se habla, hay un mensaje y es, eso no es importante, o hay una prohibición implícita o explícita. Siempre hubo una distancia muy grande entre el ser y la emoción. Ahora sentimos que estamos un poco más conectados, yo diría desde hace 4 décadas para acá hay mucha más investigación, muchos más espacios que las consideran importantes, mucha más literatura, hay mucho más interés en general, pero también veo en la parte académica la urgencia por gestionar, que tiene muchísimo sentido, y una trampa profunda que veo ahí es si se necesitan gestionar, pero primero hay que escucharlas. Y a veces la gestión de la emoción llega saltándonos la escucha del mensaje que ella viene a traer y de la invitación a la acción que ella trae consigo. Una emoción es una reacción fruto de una interpretación a un estímulo que puede ser interno o externo, ya vamos para allá, y siempre trae una invitación a la acción. Voy a desglosar. Esta definición es del Grupo de Investigación en Orientación Psicopedagógica, un nombre muy grande para nombrar un grupo de investigación de la Universidad de Barcelona con quienes me formé, y ellos anotaron algo, por eso traigo esta definición habiendo muchísimas definiciones de emociones, que para mí es crucial, y es: la emoción es la reacción, pero creemos que es una reacción ante el estímulo,
y entre la reacción y el estímulo hay un universo que se llama interpretación. Siempre estás reaccionando de acuerdo a cómo tú estás interpretando las cosas. Siempre, eso es una ley. La reacción ante el estímulo siempre va a estar mediada por yo que estoy pensando de esto que está pasando. Entonces, las emociones que sentimos cada uno en su propio cuerpo nunca van a estar del todo conectadas con lo que está pasando afuera, sino mucho más con lo que está pasando adentro. Por eso el universo del autoconocimiento es tan importante y yo diría hoy en día una urgencia que estamos compartiendo muchos. Queremos vivir mejor, pero para eso hay que ir adentro, no tanto afuera. Necesitamos conquistar estos terrenos interiores y empezar no solo a revisar, sino a escarbar, que este podcast va a traer una invitación muy específica y es revisa cómo estás tú en tu relación con tus emociones. ¿Es solo gestión? ¿Es un poco de control? ¿Es regulación para que hagan menos escándalos y mientras menos conflicto mejor? ¿O es una escucha que es consciente, que es clara, que reconoce que hay un mensaje detrás que necesita ser escuchado? Hay una gestión, pero a través del atravesarla, valga la redundancia. Necesito poder atravesar la emoción, sentirla en el cuerpo, empaparme de ella, para después tomar acción, gestionar y descansar o descargarme. Decíamos que las emociones son entonces frutos de lo que yo interpreto ante lo que está pasando, y eso que está pasando puede ser un estímulo supremamente evidente que hay alrededor, que se activa, una llamada, un carro, un choque, un accidente, una persona que viste, algo que te gustó, etcétera. O ese estímulo puede ser interno, puede ser un pensamiento. Un estímulo interno es un pensamiento que se recrea, nace de adentro y además se va alimentando él solito sin necesidad de mucho alimento exterior, porque un pensamiento casi que se alimenta solo y todo el tiempo. Nos toca antes es quitarle alimento para que la cabeza no crezca demasiado cuando no es necesario. Las emociones básicas, también habría muchísimas maneras de acercarnos a esa definición, porque según qué autor, según qué corriente, hay muchas, pero yo me casé y hasta ahora sigo casada con Paul Ekman, que es un psicólogo que trae 6 emociones básicas dentro de sus definiciones: alegría, tristeza, miedo, rabia, desagrado y sorpresa. Esas son las 6 emociones con las que el ser humano nace, que compartimos sin necesidad de palabras, de manera muy biológica y muy facial, inclusive con las demás culturas. Tú no necesitas hablar el mismo idioma de una persona. Por ejemplo, en Corea, que estuve allá hace poco, un tiempo, yo sabía si hay alguien que está sintiendo tristeza. Yo no hablo su idioma, ni siquiera me aprendí 3 palabras, pero puedo ver en su cara que eso es tristeza. Lo mismo con la rabia, lo mismo con la alegría, etc. Con esas 6 emociones básicas nacemos, es decir, son naturales, cumplen una función cuando se viven de manera orgánica, es decir, cuando están atadas a un principio de realidad, porque el miedo, por ejemplo, cumple la función de protegernos, y cuando digo atado a un principio de realidad es si hay un peligro que sea real e inminente. De resto es una ansiedad que claramente no nacemos con ella, que se va activando porque la cabeza tiene la capacidad de ir a un futuro y de generar un montón de interpretaciones agregadas que ya están desconectadas de la realidad, y esa no es funcional desde el sentido de la supervivencia. Todas traen un mensaje específico y necesitan traernos también una invitación a la acción. En este episodio no vamos a profundizar en cuál es el mensaje de cada una de estas emociones, tampoco su invitación a la acción, pero sí quiero que la reflexión esté a partir de esa definición que dimos puesta en qué tanto a través de mi vida, y lo traigo porque en el espacio terapéutico pasa mucho. Hay gente que sabe que soy educadora de emociones y me busca para gestionar, pero los veo es con ganas de apagar incendios sin saber qué fue lo que los provocó. Por eso vuelve este episodio aquí, es decir, qué rico poder conocerte y poder manejar tus emociones,
pero sin caer en la trampa que hemos caído durante la historia de la humanidad, que es aplastarlas o apagarlas o dejarlas a un lado, porque todas son importantes. Necesitamos aprender a escucharlas. Ellas no son incontrolables. La sociedad a través de la historia ha pensado que son incontrolables y por esa razón entonces te alejan de tener el permiso de sentirlas, porque entonces si la rabia llega y como es incontrolable no es seguro sentirla porque podría llegar a ser peligroso. Pero no es incontrolable, es decir, lo puedes sentir, puedes quedarte en la emoción mientras estés escuchando de ella mensajes que te lleven a construir o a elaborar cuál es la acción más pertinente que se necesita hacer a partir de ese momento, de acuerdo a tu coherencia y a tu fidelidad interior. Y no es una cosa que te vaya a dejar mal parada, es decir, o mal parado, no es algo que se vaya a multiplicar de una manera en donde dejes de ser funcional, o no es algo que te vaya a generar un roce innecesario con alguien más. Son muy, muy importantes, no son incontrolables y necesitamos en el fondo reconciliarnos con esa idea de que no es seguro sentir. Necesitamos poder aprender a escucharlas a cada una, revisar por qué están llegando, porque si se armó un incendio es porque algo lo causó. Qué rico ir a ver la causa sin querer apagarlo de inmediato, porque cuando el incendio se apaga ya pasa la urgencia, claramente se va a apagar. Y ojo, claramente vamos a llegar a la base más importante de todas, que es, incendio o no, el alma está intacta. Encontrones o no, el vínculo profundo es el mismo. Ansiedad o no, en el fondo no hay un ser que sea ansioso. Todo en el fondo está limpio, es puro, y por eso hago hincapié en la importancia del autoconocimiento, porque la emoción es una capa muy superficial. De resto hay que profundizar muchísimo para ir a encontrar lo que realmente es una esencia energética, energía pura, completamente limpia, que es lo que verdaderamente nos constituye y es lo que no cambia, no viene y se va. La emoción viene, pasa y sigue su camino. Volverá de pronto de visita, pero continuará su camino. Hay algo que no pasa y es la conciencia profunda, el ser, la esencia, la profundidad mayor, que dentro de los procesos terapéuticos, por lo menos desde mi abordaje, necesitamos aprender a conocer y a conquistar ese territorio, pero al mismo tiempo reconocer todos los otros ingredientes que hacen parte de las visitas cotidianas de esta existencia. Entonces, ¿cómo hacemos una sana e inteligente combinación entre atender la emoción, pero recordar que no somos esa emoción? Atender lo que pienso, pero recordar que en el fondo la conciencia no es pensamiento. La conciencia es testigo observador de todos esos pensamientos. Entonces aquí está la magia, hoy con muchas ganas de sembrarles una semilla de reflexión frente a cómo estoy yo gestionando mi relación con las emociones, porque las sin querer hemos aplastado un poco también, aunque creamos que estamos en la era de la conciencia ante las emociones y queramos hablar mucho más de ellas y darles lugar. Como les decía al principio, hay una trampita entre darles lugar y gestionarlas más de la cuenta para que no vayan a generar ningún tipo de ruido o de caos, y muchas veces desde ahí sabemos que está la verdadera expansión. Entonces, piénsale cómo está tu relación hoy con las emociones, cómo sientes que ha sido a través de tu historia personal el relacionamiento con ellas, y muy importante también tener conciencia de que además de los años que cada uno tiene de vida y que lleva relacionándose con ellas, tenemos una historia, unos antepasados que han puesto un punto de partida frente a cómo es la relación con ellas, y que también es información que sin querer o queriendo se absorbe. Es decir, de aquí para atrás hay muchísima historia también de la forma en cómo nos han enseñado a relacionarnos con esas emociones, y todo esto es información completamente relevante, aunque pensamos que haga parte de un pasado.
Les mando un abrazo muy grande, ya saben que me encanta leerlos, ver los comentarios, comunicarnos, me pueden escribir al celular de Habilidades de Vida que es más 57 312 296 4865 y seguimos en este camino de conciencia, de claridad y de conexión. Les mando un abrazo muy, muy grande.